Cordial saludo, muy buenas tardes, soy el aprendiz Fernando Barreto de la ficha 283-4812. En esta ocasión les voy a explicar los resultados de la práctica de laboratorio. Para ello vamos a iniciar presentando el procedimiento realizado en el simulador y al finalizar resolveremos algunas preguntas relacionadas con el tema. A continuación vamos a compartir la pantalla. Bueno, auditoría, campaña de mercadeo, distribución estadística. Una fábrica de yogures ha lanzado un concurso que consiste en premiar a quienes recolecten todos los tipos de símbolos que vienen debajo de la tapa del producto. En total hay 7 tipos de símbolos, asumiendo que en el mercado todos los símbolos han sido distribuidos aleatoriamente de manera uniforme. Se te ha encargado que, como auditor de rifas y juegos, determines estadísticamente si la empresa cumple con los parámetros de distribución, en donde cada símbolo deberá aparecer como mínimo en 9.29% al destapar 26 vasos de yogur. Ok, línea de distribución. Como ya habíamos mencionado, la línea de distribución corresponde a la fábrica de yogures que ha lanzado un concurso basado en la recolección de símbolos que se encuentran debajo de la tapa de los productos. Objetivo: verificar si los símbolos están distribuidos uniformemente en la producción, cumpliendo con los parámetros mínimos establecidos. Procedimiento: recolección de la muestra. Se seleccionan al azar 26 vasos de yogur de la línea de producción. Cada vaso es destapado y se registra el símbolo que aparece bajo la tapa. Registro de datos. Se crea una tabla para registrar la frecuencia en la que cada uno de los 7 símbolos, los cuales son círculo, triángulo, cuadrado, hexágono, estrella, pentágono y cruz, aparece en la muestra. Aquí podemos ver la tabla. Esta tabla de datos parece representar los resultados de una muestra de 26 tapas de yogur recolectadas en el marco de una auditoría de campaña de mercadeo. La tabla está organizada de 3 columnas que indican lo siguiente: número de muestra. Esta columna numerada cada una de las 26 tapas recolectadas de la 1 a la 26 para llevar un control de la cantidad de muestras analizadas. Aleatorio. Esta columna parece indicar el indicador o número asociado al símbolo específico presente en cada tapa. Es posible que estos símbolos correspondan a un código interno de la empresa usada para categorizar los símbolos. Símbolo. Esta columna muestra el tipo de símbolo que se encontró debajo de la tapa de yogur en cada muestra. Los símbolos pues ya mencionados. Los resultados de esta tabla permitirán aplicar técnicas estadísticas descriptivas para determinar si la distribución de símbolos cumple con los estándares de uniformidad establecidos en la campaña de mercadeo. Con estos datos se puede calcular la frecuencia de cada símbolo y evaluar si distribuyen equitativamente como se requiere. Resultados. La tabla de resultados de la auditoría incluye columnas para los siguientes elementos. Figura, que es la que vemos acá, el tipo de símbolo debajo de la tapa. Frecuencia. La frecuencia es el número de veces que apareció cada símbolo. Frecuencia acumulada. Suma acumulada de las frecuencias a medida que se registran. Porcentaje de aparición. El porcentaje es el porcentaje de aparición de cada símbolo en la muestra, como podemos ver aquí.
El porcentaje de acumulado es la suma acumulada de los porcentajes a medida que se registran. Aquí aparece en esta columna. Tamaño de la muestra 26. Bueno, a continuación vamos a ver un histograma con los datos tomados de esta tabla. Podemos resumir que el símbolo con menos frecuencia fue el círculo, que aparece 4 veces, y el de más frecuencia aparece 7 veces. Es el cuadrado. Entonces, podemos indicar que, bueno, a continuación vemos el gráfico de torta, que es básicamente el mismo, digamos, los mismos datos que aparecen acá arriba en este histograma. Entonces, aquí podemos ver el cuadrado que aparece con mayor frecuencia y el pentágono aparece, perdón, el círculo que aparece con menor frecuencia. La medida de tendencia central, la media, promedio, es el promedio de un conjunto de datos y se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número total de valores. En esta ecuación podemos ver la sumatoria, el cual el valor de la tabla es 13.43. En este caso parece que la tabla se ha calculado sobre el número de muestra o el indicador del símbolo. Si estamos analizando la posición del símbolo de las muestras, la medida de 13.43 indicaría el punto promedio de ocurrencia de los símbolos en las tapas destapadas. Sin embargo, esto no proporciona información sobre la frecuencia de aparición de cada tipo de símbolo, por lo que su interpretación en este contexto específico puede ser limitada. Mediana es el valor central del conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Si el número de observaciones es par, se toma el promedio de los dos valores centrales. Aquí vemos la tabla y el 12, que es el valor que está en el medio. La mediana de 12 sugiere que al ordenar los identificadores o números asociados a los símbolos, el valor de la aparición 12 está justo en el medio del conjunto de datos. Eso indica que la mitad de las muestras tiene un identificador menor a igual a 12 y la otra mitad tiene un identificador mayor o igual a 12, al igual que la media. La mediana aquí aparece está relacionada con la posición de los símbolos de la muestra, no con su tipo. Moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Un conjunto de datos puede ser unimodal, una moda, bimodal, dos modas o amodal, sin moda. El valor de la tabla es amodal. Como podemos ver, aquí no se relaciona, no se repite ningún dato. El contexto es, en este caso, amodal significa que no hay ningún valor que se repita más de 2 veces que otros en el conjunto de datos. Es decir, no hay identificador o símbolo que aparezca con más frecuencia que otros en el contexto de la distribución de símbolos. Eso podría interpretarse como una distribución bastante uniforme, donde ningún símbolo domina con frecuencia. Aquí está el contexto de la tabla de medida de frecuencia de tendencia. Bueno, a continuación vamos a pasar a las preguntas. ¿En qué caso se aplica la estadística descriptiva? La estadística descriptiva se aplica para resumir y describir la característica de un conjunto de datos. En el caso de la autoría de la campaña de mercadeo de los yogures, la estadística descriptiva te ayudará a analizar cómo se distribuyen los símbolos en los vasos de yogur recolectados y evaluar si la distribución de los símbolos cumple con los parámetros mínimos establecidos.
La estadística descriptiva te permitirá comprender mejor cómo se distribuyen los símbolos en la muestra de tapas recolectadas si se cumplen con los requisitos de distribución uniforme establecidos por la empresa. ¿Cuál sería el espacio muestral en el análisis estadístico realizado en esta práctica de laboratorio? El espacio muestral es el análisis estadístico de esta práctica de laboratorio. Se refiere al conjunto de todos los posibles resultados que se podrían obtener al recolectar y analizar las tapas de yogur. En el contexto de este análisis, el espacio muestral se puede definir como conjunto de todos los posibles arreglos de los símbolos de las 26 tapas recolectadas. Dado que hay 7 tipos diferentes de símbolos y cada una de las 26 tapas de yogur puede contener uno de los símbolos, el espacio muestral considera todas las combinaciones posibles de estos 7 símbolos distribuidos en las 26 tapas. El espacio muestral en este análisis en este conjunto de todas las posibles combinaciones de este tipo de símbolos en 26 tapas de yogur, la auditoría se centrará en analizar resultados observados en una muestra específica y compararlos con las expectativas basadas en este espacio muestral. ¿En qué consiste una variable cualitativa y cómo podría aplicarse en el contexto visto en esta práctica de laboratorio? Una variable cualitativa, también conocida como variable categórica, es una variable que describe cualidades o características que se pueden clasificar en categorías distintas pero no numéricas. Las variables cualitativas no tienen un valor numérico intrínseco, sino que se agrupan en categorías que pueden ser nominales, sin un orden específico, u ordinales con un orden o jerarquía. Aplicación en el contexto de la práctica de laboratorio. En el contexto de la auditoría de la campaña de yogur, una variable cualitativa podría ser el tipo de símbolo que aparece en las tapas. Aquí se tienen 7 tipos de símbolos y cada uno de estos tipos se puede considerar como una categoría cualitativa. La variable cualitativa en este caso sería el tipo de símbolo de la tapa de yogur y se puede aplicar en el análisis para clasificar, contar e evaluar la distribución de los símbolos según los parámetros establecidos. Dado que todos los símbolos aparecen al menos 3 veces, podemos concluir que sí se cumple en el parámetro mínimo de distribución, que es 9.29%. Si algún símbolo hubiera tenido menos de 3 apariciones, no se cumpliría el parámetro mínimo de distribución. Vamos a calcular el número mínimo de apariciones esperadas. El porcentaje mínimo requerido es 9.29% y el número de vasos de yogur son 26. Primero se calcula el número mínimo de apariciones que se espera para cada símbolo. Número mínimo de apariciones, como podemos ver aquí en esta ecuación, 26 por 0.2929 es igual a 2.41. Entonces podemos concluir que así se cumple. Dado que no puedes tener una fracción de aparición, se redondea al siguiente número entero, lo que significa que cada símbolo debe aparecer al menos 3 veces para cumplir con el parámetro mínimo. Muchas gracias y aquí están los créditos.